Hola, soy Vinca García Martínez de la Red Colaborativa para el Cuidado de la Niñez Temprana. Nuestra misión tiene como objetivo reunir a organizaciones civiles en pos del cuidado de la niñez temprana a través del acompañamiento a la mujer con embarazo en situación de vulnerabilidad, al niño y la niña y su entorno familiar y social. Estamos muy contentos con este ciclo de charlas llamados Aprendiendo en Red, los que tienen como objetivo formar e informar a la población sobre diversas temáticas atingentes a nuestra realidad nacional. En esta oportunidad queremos presentar la segunda temporada de nuestro Aprendiendo en Red. En este programa tenemos como temática la Ley Dominga. Nuestra expositora del día de hoy es María Paz Aguilera Oportus. Ella es psicóloga clínica perinatal y de primera infancia, magíster en salud mental infantil y diplomado en apego e intervención temprana. María Paz es coordinadora técnica y de gestión política del movimiento Ley Dominga, miembro de la coordinadora del Grupo de Trabajo Salud Mental Perinatal de SONEPSIN y miembro fundador de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal. Asimismo, es docente de la Universidad San Sebastián del Diplomado Atención Humanizada en Gestión, Nacimiento y Puerperio. También es psicóloga clínica en la clínica Vital App y difusora de conocimientos de crianza en su página web www.apegoseguro.com y sus redes sociales. El movimiento ciudadano Ley Dominga es aquel que lideró Araceli Brito y un grupo de profesionales de salud materno-infantil. La ley, que lleva por nombre Ley Dominga número 21.371, fue publicada el 21 de septiembre del año 2021. Araceli, el año 2019, sufrió la muerte de su hijo Julián, de 9 semanas de gestación, y el año 2020, la muerte de su hija Dominga, de 36 semanas de gestación. Araceli declaró haber sufrido un trato deshumanizado en ambas experiencias, sintiéndose vulnerable e invisibilizada por el sistema de salud. Hola a todos, mucho gusto. Yo soy María Paz Aguilera, psicóloga clínica perinatal y de primera infancia, y estoy representando el movimiento Ley Dominga. Como ustedes saben, que fue parte de la Ley Dominga que ya está, ya es ley. ¿Qué busca Ley Dominga? Esto es súper importante. Esta foto es muy importante para nosotros y representa algo muy importante dentro del movimiento. Es la foto de Dominga, una vez fallecida, de la cual se le permitió, después de mucho pedir, a Araceli Brito, nuestra gestora social, fotografiarla. Es tan impactante y tan potente que para nosotros nos representa, y es como la imagen que en general está en varios lugares, porque es tan humanizante poder ver y poder estar con una guaguita que es tuya. ¿Qué busca Ley Dominga? Es que todas las instituciones de salud cuenten con un protocolo en caso de muerte gestacional o perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional para contener a la madre, esto es súper importante, al padre y al núcleo más cercano, y es lo relevante, no solo incluye a la madre, para nosotros fue muy relevante incluir a todos, y parte de nuestro logo es así. Es un proyecto que establece un estándar especial en relación al manejo clínico y acompañamiento a madres, padres que hayan sufrido una muerte gestacional o perinatal. Aquí está nuestro logo, y efectivamente quisimos incluir al padre como principal y la madre detrás, porque es el padre, o sea, si la madre está invisible en esta muerte perinatal, el padre aún más. Y asimismo también a las familiares, a los hermanitos, a veces a las abuelitas y todo eso. Esta ley permite humanizar el dolor que ha estado invisibilizado por muchos años. Nosotros nos fuimos viendo y dando cuenta de que cuando empezamos a hablar estas situaciones, la gente empezó a hablar de hace 30, 40 años que habían tenido una pérdida perinatal. Entonces es sumamente relevante empezar a visibilizar algo que por años, por décadas estuvo invisible y era minimizado, además de invisible.
Tener un protocolo de acompañamiento y un trato esencial. Es incomprensible que los padres vivieran un doble duelo en relación al trato que recibían. Y efectivamente era así. Por un lado, los padres estaban viviendo la muerte de un hijo, que es algo sumamente devastador para cualquier ser humano, y además encima el trato que se le daba, tanto en instituciones públicas como privadas, de una forma como no te preocupes, ya vas a tener otra bobita, eres joven, tenía poquito, da lo mismo, y así una serie de comentarios que uno empieza a indagar y se van repitiendo a lo largo de la historia, que entendamos y convengamos que los profesionales no lo hacían por maldad, era una forma de apoyar, pero al no tener las herramientas, los profesionales de la salud generaban un dolor, lo que se le conoce como el doble trauma, porque era sumamente potente, ya estaban viviendo la experiencia devastadora de tener la muerte de su hijo y además tener la experiencia devastadora de que te estaban minimizando eso, como no pasó nada, eras chiquitito, eres joven, puedes tener otros hijos, tienes otros, tienes que seguir fuerte, y además era un trato indigno, como por ejemplo, no les decían a qué hora nacía, eh, no se los pasaban, y si es que tú lo pedías y que querías verlo, pero como si está muerto, como que fuera algo asqueroso o repugnante, y eso se empieza a repetir en millones y millones de casos. Los errores te ayudan a crecer, nosotros decimos. Ley Dominga realizó una visibilización de una situación que nadie quería ver, o que era invisible. Es muy común para nosotros ver que la gente cuando está embarazada tiende a contar posterior a los 3 meses de embarazo, posterior a las 12, 13 semanas de gestación, es donde la mayor probabilidad donde una madre o una familia pueda tener la muerte perinatal de su hijo. Sin embargo, eso, al no poder visibilizarlo, las mujeres muchas veces comentaban de que nadie lo sabía y llegaban a su trabajo muchas veces eh, teniendo abortos de esta situación de su guagüita que venían sangrando porque abortos espontáneos y qué sé yo, y como no era políticamente correcto contarlo ante los 3 meses, se lo guardaban en silencio. Además, sumado de que no existía una ley o simplemente los ginecólogos no daban licencias médicas y muchas veces mujeres nos comentaban que tenían que trabajar mientras estaban sangrando y perdiendo su guagua, con contracciones en el baño del lugar donde trabajaban y botando su bebé. Entonces, algo sumamente potente y fuerte para nosotros, entendiendo que para una madre, un padre, una familia, es un hijo desde que se concibe. Entonces, tener el pensamiento y la percepción de que esto está como cayéndose y invisibilizando por una sociedad es sumamente potente. En los centros como asistenciales, obviamente estas muertes se ven como algo normal, pero olvidan el dolor de los afectados. ¿Y por qué decimos que es algo normal para las instituciones? Porque una de cada 4 mujeres tiene la pérdida de un hijo en gestación, entonces es algo como parte de la estadística, pero cuando se le pone humanidad es donde cambia la diferencia. ¿Qué podemos recibir gracias a la Ley Dominga? Y eso es importante como los aportes precisos y puntuales que otorga esta ley. Facilitar y explicitar asertivamente la información emitida hacia los padres y o personas significativas. ¿Qué significa esto? El diagnóstico. ¿Qué pasó? ¿Por qué murió? No te pueden decir, como por ejemplo le pasaba a Araceli y a muchas mamás, fue mala suerte. Un profesional de la salud no puede decir un comentario así, decir claramente de qué murió. Los padres necesitan saber. ¿Por qué? Porque esa madre se va a culpar toda su vida porque va a creer que ella hizo algo mal, comió algo mal, se puso en una posición mal, saltó, ese día salió, fue a comer, fue a correr, cualquier cosa. Es importante la información clara y concisa de parte de los profesionales de la salud para que puedan comprender lo que se les está indicando en relación con el fallecimiento de su hijo o hija. Tener la información es clave para poder hacer un duelo posteriormente de una forma sana y elaborada. Contar con asistencia inmediata y seguimiento multidisciplinario. ¿Qué se puede pedir? Gracias a la ley, matrona, psicólogo, psiquiatra. Esto va a estar funcionando una vez que se lleva a cabo el protocolo y eso el ministerio tiene 6 meses, el Ministerio de Salud tiene 6 meses para llevar a cabo este protocolo, que eso ya se está empezando a trabajar. Toda pérdida de un hijo o hija, independiente de la semana de gestación u horas de vida, debe ser reconocido. Identificado datos del neonato o neonato con nombre, peso, estatura, sexo, estatura, sexo y hora de nacimiento. Es sumamente importante porque él existió y fue alguien para la persona, independiente de las semanas de gestación. 6 semanas, a lo mejor quizás no se puede ver el sexo de la guagua, pero es importante entender
sobre todo, desde todo el ciclo vital, desde la gestación hasta que la guagüita muere. Entonces es importante como verlo como una persona. Velar para que los pacientes que vienen a este proceso no sean hospitalizados en las áreas de maternidad, en los centros de salud, evitando tener contacto con recién nacidos. Esto era algo que se repetía continuamente. Las madres comentaban, por ejemplo, sobre todo en hospitales, que donde estaban en sala común, las madres tenían que taparse bajo las sábanas para no ver a las madres de al lado, por ejemplo, con sus guaguitas lactándola, llorando, y eso es inhumano, claramente. Nosotros pedimos algo tan simple como que si las madres van a estar hospitalizadas, que estén en otro lugar, en otra pieza, en otro, y eso sí se puede hacer. Autorizar al menos un acompañante durante el procedimiento de legrado, AMEO, inducción de parto o cesárea. Los controles posteriores se realizan en salas aisladas o en horarios distintos donde no haya mujeres embarazadas o madres con sus recién nacidos. Nosotros hablamos, por ejemplo, con ginecólogas chiles y nos comentaban que eso era muy factible, por ejemplo, citar a todas las mujeres que habían tenido en consultorios, incluso hospitales, que habían tenido la muerte neonatal o perinatal de su hijo, por ejemplo, citarlas los martes y los jueves en las tardes. Y a las mujeres las citaban que tenían controles, por ejemplo, de embarazo o de posparto, en otros horarios. Dejar un horario especial para estas mujeres era muy significativo porque comentaban en general de que cuando iban al control posterior, se topaban con una serie de mujeres embarazadas con sus guaguitas en brazos y eso obviamente reavivaba el duelo porque esa guaguita podría haber sido tu guaguita. Eso es algo de humanidad. Brindar espacios de contacto digno y apropiado con la hija o hijo fallecido para iniciar el proceso de duelo. Intimidad, tranquilidad, esas son cosas como básicas y clave. Si uno se quiere despedir de un familiar, ¿cómo lo harías? ¿De una forma llena de gente alrededor, no respetuoso o en un lugar íntimo? Permitir mirarlos, acunarlos o tomar registros de fotos o video. Y eso es algo que las madres lo agradecen bastante. Quieren tener fotos porque va a ser lo único que les va a quedar. Tener recuerdos también. Aumentar a 7 días el permiso laboral en caso de muerte gestacional y a 10 días en caso de la muerte neonatal de un hijo. Y eso hoy es un cambio significativo dentro de la ley laboral en Chile. Asegurar que las mujeres y personas gestantes con antecedentes de muerte perinatal tengan acceso a un acompañante de un equipo de duelo perinatal en las siguientes gestaciones. Esto es algo clave, porque para las mujeres no es solo que se vive en la experiencia como traumática cuando ya has tenido la muerte gestacional o perinatal de tu hijo, sino además se vive de una experiencia para el equipo médico como un embarazo muchas veces de alto riesgo. Aquí hay un antecedente de una muerte posterior, entonces se vive de otra forma y es tan significativo. Recuerdo que una ginecóloga nos decía, a las mujeres no se les pregunta cuántos hijos tienes, uno les pregunta cuántas gestaciones, porque es importante, desde ahí, desde lo ginecológico, se visibiliza las gestaciones, aunque quizás tengas un hijo y has tenido 5 gestaciones, porque es importante y relevante dentro como de la salud gestacional. Y si preguntamos qué realmente necesita la familia, eso es súper importante. Cada familia, a pesar de que este es un estándar especial y un protocolo digno y humanizado para tratar a los padres, cada familia es única e individual y va a necesitar y va a pedir distintas cosas, ya sea por su credo, religión o simplemente como vive la experiencia de la muerte de su hijo. Esto obviamente es algo voluntario. Entonces, pueden haber familias que no quieran nada y está bien, pero igual recuerden su cajita de recuerdo y las fotos de su bebé pueden ser que en un tiempo más una madre se arrepiente y necesita conocer la carita de su hijo. Sí, también es importante entender que hay tiempo y diferenciar qué es un shock, estar en un estado de shock, a diferenciar qué es una necesidad. Por ejemplo, preguntar más de una vez, pero con mucha empatía. Traten de ayudar a esa familia que está muchas veces en shock en un proceso de duelo. En general, la cajita de memoria que impulsada generalmente por la Fundación Amparo, por ejemplo, es algo muy sanador para los padres, tener ese recuerdo, esas cositas como es quien te trae algo físico a tu hijo, es como lo físico que te trae, no solo el recuerdo. Empatía es algo que uno muchas veces lo escucha, pero es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Uno puede ser empático sin necesariamente haber vivido la experiencia de una muerte de un hijo, entonces generalmente lo sentimos como otra persona. Ser capaz y aportar eso, en general cuando uno empieza a escuchar los relatos de todas las madres que han vivido esta experiencia, es muy bonito porque siempre rescatan a alguien. ¿Sabes qué? La ginecóloga o el enfermero o la anestesista o el camillero, alguien fue el que
humanizó, empatizó, hizo como el match afectivo con esa persona, y es alguien que te recuerda con mucho afecto, con mucho cariño. Muchas veces incluso esas madres han ido a agradecer con un regalo a esos profesionales de la salud que han sido empáticos por una experiencia personal, lo más probable, que les marcó. Entonces, sumamente fundamental, nosotros pedimos de que ahora todo el equipo tenga empatía, que no sea la casualidad o la suerte que un profesional haya vivido la experiencia o empatizó o enganchó con esa familia. Entonces, un estándar especial y tener a alguien, si es que no se puede, que esté capacitado en esto, que se llame, oye, hay un caso acá, y llegue un profesional, psicólogo, psiquiatra, a tratar, especialista en duelo. Yo creo que eso marca la diferencia, y lo vemos como las mujeres relatan una especie como de duelo que es sumamente doloroso, pero mucho más acompañado cuando hubo un profesional de la salud que dijo la palabra adecuado en el momento adecuado, y fue de corazón. Y eso de verdad marca y hace una diferencia. ¿Qué podríamos entregar en el nacimiento de un bebé pequeñito, ¿no es cierto? Que para el recuerdo, como de la cajita, por ejemplo, empatía. Eso es y eso es algo que se entrega de corazón, no puede ser falso. Cajita del recuerdo, ¿no es cierto? Apoyo, contención, compañía, seguridad, respetar el duelo, no minimizar su dolor, no invisibilizar su pena. Muchas veces se puede acompañar en silencio, no necesariamente tienes que decir algo, es estar ahí y decir, no estás sola, estás en el duelo. Recordemos además que sumado en la pandemia, muchas mujeres vivieron esta experiencia sola, que el profesional de la salud haya tomado la mano, para muchas mujeres les marcó un antes y un después, se sintieron acompañadas. La experiencia más dolorosa y más aterradora de que tiene un ser humano es perder a un hijo, vivirla de forma acompañada, se soporta un poco más el dolor. Y como decimos, una de cada 4 mujeres sufre una muerte perinatal, y cada 10 minutos muere un bebé en gestación en el mundo. Si esta situación no se visibiliza, se vive en silencio y no se elabora, afecta la salud mental de la mujer y sus seres más cercanos. Podemos ver efectivamente que las mujeres que no han visibilizado o que no han elaborado este proceso de duelo, muchas veces quedan con algún trastorno, con algún problema. Y personalmente, como yo veo en Araceli, la gran diferencia que ella la motivó a hacer este proyecto de ley como gestora social es porque ella, yo siempre lo muestro como psicóloga, ella recibió apoyo psicológico, psiquiátrico y medicamentos, una familia detrás muy potente que la apoyó en todo momento. Yo creo que esa es la gran diferencia, lo que le hizo a Araceli tener la fuerza de impulsar un proyecto de ley. En general, una mujer que ha sufrido la muerte perinatal de 2 hijos, lo único que quiere es tirarse a llorar muchas veces, no tiene ánimo de nada. Creo que la gran diferencia es que ella recibió un tratamiento oportuno, muchas horas al psicólogo, ella y su pareja, entonces eso es sumamente importante y marca una diferencia. Y eso no puede ser a la suerte o que las personas que tengan los medios puedan pagarlo. El Estado, el plan, este equipo debe ser, esta ley debe mantener y resguardar esto para todos los profesionales, para todas las personas que han tenido la muerte de su hijo. Entonces es sumamente importante entenderlo porque marca una diferencia, sobre todo para las gestaciones posteriores, si es que hay, y para la familia más cercana. La salud mental perinatal en el duelo. La elaboración del duelo de la madre y el núcleo más cercano es clave. ¿Cómo vives esa experiencia? Muchas madres comentan, por ejemplo, que esto de que se dice una pérdida perinatal es sumamente invisibilizador, porque la pérdida es de un objeto. Muchas veces se le pierde el celular, el lápiz, el cargador, ¿no es cierto? Muchos niños, hermanos de este bebé que se ha muerto, ¿qué dicen? ¿Se perdió? ¿Se te perdió, mamá? ¿Dónde está la guaguita? ¿Se perdió? Las guaguas no se pierden en el fondo, las guaguas mueren. Y empezar a nombrar como tal la palabra, yo creo también es sumamente visibilizador para la familia, para todo entender de que esta guaguita venía, quizá venía con algún problema, y de acuerdo a la experiencia, al credo de cada persona, se fue a un otro lugar, al cielo, qué sé yo, también es importante, pero nombrarlo como tal, como muerte y no como pérdida, yo creo que también es algo que nosotros como Movimiento Ley Dominga hemos tratado de hacer, hemos hecho campañas de eso, no dejar de decir pérdida, sino decir muerte, porque eso para la familia es muy, muy, muy real, concreto.
decir pérdidas es invisibilizarlo o minimizarlo. Es como contención de los próximos embarazos para nosotros es clave, es sumamente importante. Como decíamos antes, se puede vivir como una experiencia de trauma, de duelo. Mujeres que comentan que sus próximos embarazos los viven de una forma aterradora, que van al médico, que piden horas, por favor, háganme ecografía. Recuerdo una de las psicólogas, perdón, de las ginecólogas del equipo técnico, que haya tenido experiencias de muerte perinatal, comentaba que ella como ginecóloga cada vez que entraba al turno, ella misma se hacía una ecografía y partía trabajando. Y la gente le decía, oh, ella se volvió loca. Fíjense lo tranquilizador para ella era vivir la experiencia de decir, mi hijo está vivo, está vivo. Son padres que consultan muchas veces más a médicos, a veces tienen más de uno, piden horas y tienen y los dicen. Voy a un doctor con la misma receta para una ecografía y voy a otro para confirmar que esta guagua ande todo bien. Son mujeres que cuando tienen una ecografía al día siguiente lo viven de una forma de una ansiedad sumamente extrema, no pueden ir sola, no pueden dormir la noche anterior, entonces es importante que nos hagamos cargo como sociedad y como la ley Dominga hace de que esto lo contengan para que no sea una experiencia traumática ni psicopatológica finalmente. Porque claramente muchas mujeres, lamentablemente, en los embarazos siguientes o incluso posterior, los viven de una forma muy, muy dolorosa y se dan cuenta en el momento de que no lograron su duelo. Realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto por el caso de duelo, en los casos ya mencionados, va a ser clave. En el fondo, esto va para padres, gestantes y personas significativas, súper importante, no invisibilizar. Nosotros pudimos ver en la promulgación de la ley Dominga como las madres, los padres comentaban de una forma muy significativa que sentían que era una experiencia muy sana llevar la foto de su hijo, decir, miren, este es mi hijo, se llamó tanto, existió. Y eso es muy, muy, muy potente. Una muerte gestacional es algo muy duro a nivel físico y emocional, por lo que se necesita espacio, tiempo y apoyo social. La madre, el padre y el núcleo más cercano va a querer hablar de ese hijo, va a querer hablar, va a querer nombrarlo, va a querer poner un espacio claro en su casa donde está. Permitámoselo, dejemos de decir, oye, esa persona está mal, está enferma, oye, déjalo partir, deja de hablar de él. Necesita hablar de él para poder sentir. Cuando deja de hablar de las personas que han muerto, sienten que dejaron de existir. Es alguien que lo va a acompañar toda su vida esa muerte, aunque lo diga o no lo hable. Sobre todo en el primer periodo es importante que la mujer, la familia y el núcleo más cercano hable, tenga un espacio, tenga un altar de su hijo, lo que necesite, lo que la persona necesite. Entonces es súper importante dejarlo. Y quienes somos los familiares, los profesionales, escuchar y apoyar es clave. Es súper importante entender que un problema emocional puede empeorar en síntomas físicos y un problema físico puede empeorar en síntomas psicológicos. Entonces es importante entender que aquí somos un todo complejo. No dejemos nada por un lado. Muchas veces mujeres que están psicosomatizando alguna temática, un dolor de cabeza, algún tema, y finalmente es emocional. Entonces hacernos cargo de esta realidad como sociedad, y Ley Dominga eso es lo que permite, es clave y fundamental. Entender de que es esto algo que puede acompañar toda la vida a una mujer, pero cómo se experimenta y cómo se vive, yo creo que va a marcar la diferencia. Si una mujer lo experimenta de una forma contenida, amorosa, donde su hijo mentalmente está en un lugar importante de su casa, donde a esa madre que le dicen, ¿cómo están tus hijos? Y su hijo está en otra parte, ella sigue siendo madre, que se le siga diciendo feliz día de la madre, porque ella sigue siendo madre, solamente que en un otro lugar, que se le recuerde el nacimiento de su hijo, que ella lo va a celebrar, que se le recuerde el día que partió, el día de que fue la última vez que lo vio en esta tierra físicamente, que lo sintió. Son hechos importantes que normalmente uno como ser humano no lo hablaba para que la persona no sufriera, pero la madre o padre o familia que ha tenido la muerte de su hijo es fundamental entender de que necesita hablarlo para saber que no pasó, que no fue nada. Él pasó por este mundo y es fundamental. Por eso que Ley Dominga, nosotros decimos somos todos y todas, porque es un acompañamiento para todos. Personalmente, yo no se me ha muerto ningún hijo en gestación ni neonatal,
pero tengo hijos y obviamente, y tengo primas, y tengo hermanas, y tengo amigas, y tengo familias, y todo el mundo le puede pasar, porque es muy alto el porcentaje. Entonces entender de que esta es una realidad que nos puede pasar a todos, y no solamente porque lo haya experimentado, debo hacerme cargo, es fundamental. Entonces, nosotros por eso nuestro Ley Dominga somos todos y todas, para que ninguna mujer y ninguna familia viva esta experiencia en solitario, en soledad, porque la compañía, la contención de todos es clave en esto. Nosotros es fundamental apoyarnos, decimos eso. Nunca más invisibles. Ley Dominga. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz, por esta interesante intervención, Ley Dominga, y por la increíble labor que ustedes realizan. Queremos invitar a todos los que nos están viendo a poder escanear el código QR en cámara para poder conocer más sobre el movimiento ciudadano Ley Dominga y para que todos los que quieran aportar puedan realizar su aporte voluntario. Les agradecemos por ver el video y también los esperamos para un próximo episodio de Aprendiendo en Red.